¿Dios no ha muerto? Vamos a hablar hoy de este tema que hace muchos años dimos una charla sobre la enseñanza que diera el filósofo Friedrich Nietzsche sobre algo que escribiera en sus obras, donde él mencionara y dijera en un contexto particular que Dios había muerto. Él lo explica y lo desarrolla. Y hoy te decimos, y conjuntamente con las enseñanzas de Carl Gustav Jung, el sistema del método Aztlán que enseñamos en nuestra escuela, que es quien coordina y dirige este canal, vamos a reflexionar y vamos a no contradecir necesariamente a Nietzsche, porque vamos a ver un poco qué quiso decir Nietzsche con Dios ha muerto, profundizando en este tema, y vamos a tratar de demostrar, como otros han demostrado, que Dios no ha muerto, que Dios sigue vivo, y que a pesar de que Nietzsche destacara algo que pasaba en el siglo XIX y que anticipaba algo que pasaría en el siglo XX, cuando él escribía estas líneas, Dios está más vivo que nunca y no pertenece a nadie y a todos. Todos le pertenecemos. Vamos a reflexionar sobre esto importante en nuestras vidas. ¿Qué práctica, qué sentido práctico tiene el reflexionar sobre esta cuestión acerca de Dios, donde aparentemente hoy no tendría mucha importancia frente a los acontecimientos que estamos viendo a nivel mundial? Sin embargo, cada vez más personas, una masa crítica de la humanidad, ve de vital importancia volver a pensar acerca de la naturaleza de aquello que en tiempos remotos se llamara Dios y otros dioses. Damos la bienvenida al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. 60 años enseñando de la mano de nuestro director y maestro, el filósofo León Azulay. Ya comenzamos. Abordemos esta cuestión, entonces, de por qué la pregunta de que Dios no ha muerto, qué relación tiene con Nietzsche, qué dijera Nietzsche al respecto de esto. Vamos a ir reflexionando juntos para poder alcanzando una conciencia unitaria, unificada, no dividida, una conciencia plena. Porque cuando Nietzsche hablara acerca de Dios, lo hizo más allá de una mente condicionada desde nuestro punto de vista. Obviamente esto se ha sacado de contexto y queremos ofrecer directamente para los que quieran consultar la cita original que está en 2 o 3 de sus libros, de sus obras completas. Uno es La Gaia Ciencia, que era la sabiduría, la Gaia Ciencia, o sea, la ciencia de la sabiduría, donde él analizara esta cuestión. Vamos a poner en pantalla la cita de uno de los textos, aquí Lucía, ¿no? Vamos a poner en pantalla y vamos a ir leyendo, y a partir de ahí vamos a hacer una reflexión acerca de lo que los antiguos llamaban los dioses del Olimpo. Y vamos a demostrar, como hiciera Carl Gustav Jung, que eso que llamaran antiguamente dioses del Olimpo han descendido del Olimpo. Y han descendido muy profundo. Y tienen que ver con esto que dijera Nietzsche. Y está esto en otros mitos. Vamos a ver aquí en pantalla, entonces, lo que dijera Nietzsche en la Gaia Ciencia. Vamos a leerlo para ilustrar esto e ir reflexionando juntos. Sí. Cómo también se pueden entender muy al revés los conocimientos por varios motivos. Uno es por la falta de atención, porque mucho de lo que hacemos le falta profundidad, le falta una conciencia plena. Mindfulness, como hablamos, se hace sin atención. También depende de la intención del que lo lee, qué le agrega. Y para leer la obra de Nietzsche como la obra de otros, y como todo en la vida, en verdad, es como esto que dicen en el budismo zen, ver el árbol por primera vez. No tener asociaciones, porque cuando tenemos asociaciones en nuestra percepción se distorsiona aquello que vemos. Como
cuando una persona nos cae antipática o simpática. Sí. Si ya vamos condicionados cuando escuchamos las ideas de Nietzsche o las leemos con una idea prefijada, condicionada, no podemos ver bien qué quiso decir. Aquí vamos a hacer el entrenamiento, como hacemos en nuestra escuela o en nuestros cursos, de ver el árbol por primera vez. Entonces, para eso vamos a volver a leer y para que esto no sea una cuestión racionalista, porque ya hay mucho de esto hoy, hay mucho dato en todas partes, ¿qué relación profunda tiene con nuestra vida, con lo que nos pasa, con lo que está pasando en este momento en la humanidad? Tan complejo, tan crítico. ¿Cómo aquello que dijera Nietzsche hace 100 y pico de años, lo que enseñara Jung hace 63 años, se cumplió un aniversario esta semana, tiene vigencia actual, total? Y vamos a ver que esto también lo enseñara Cristo hace 2000 años, esto mismo, con su ejemplo. Hay algo que tiene que renacer en el corazón de cada uno de nosotros si queremos sobrevivir estos tiempos tan difíciles, externos, políticos, económicos, sociales, históricos, e internos, psicológicos, reflejados en la crisis profunda de sentido que se está viviendo. Leamos entonces, Lucía, Sí, por favor. para ver el contexto de esta famosísima frase de la que empezábamos hablando, Dios ha muerto, vamos a leer las líneas que siguen y ver con qué se lo ha asociado en general, cuál es el estereotipo que se formó alrededor de Nietzsche y qué es lo que él realmente decía en su obra. Dice así: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Bueno, ¿Cómo? primero, si ya leemos eso a Sí. simple vista, no podemos pensar que es una persona que no crea en nada. No. Léanlo. Se lo ha difundido como un gran ateo. O sea, ateo, o sea, que no creía en algo trascendente. Nosotros no vamos a definir ateo acá en el sentido convencional del Dios perteneciente a tal o cual religión, sino aquel que no creía en algo que lo trascendía al ser humano. Obviamente sí, ya con esto que escribe aquí. Sí, vamos a ver que nosotros lo hemos matado no lo dice con orgullo, sino en otro sentido. Con pesar. Dice, ¿cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio? ¿Qué juegos sagrados deberíamos inventar? Tengan en cuenta que Nietzsche está escribiendo esto en las últimas décadas del siglo XIX, pleno auge de las ideologías materialistas, pleno auge del desarrollo de la revolución norteamericana, francesa, industrial, con las guerras en Europa, la Gran Guerra, que fue como una especie de gran guerra franco-prusiana, Sí. donde la crisis del ser humano era gigantesca, donde los antiguos valores basados en el cristianismo habían perdido fuerza y ahora otros nuevos valores habían tomado fuerza, que era el materialismo, las doctrinas sociales, políticas, las ideologías políticas. Veamos. ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? Eso. ¿Debemos aparecer dignos de ella? Bueno, y continúa en el libro de La Gaya Ciencia en un apartado que se llama El Loco, que va teniendo una numeración, ¿no? Es la sección 125. Bueno, lo pueden leer esto y también está en Así habla Zaratustra, esto mencionado. Y fíjense ustedes acá lo que dice, Dios ha muerto. Él, en Así habla Zaratustra, habla de 4 postulados. Habla de la idea del Dios ha muerto, la idea del eterno retorno, ¿sí? La voluntad de poder. La voluntad de poderío o de poder, y el otro, y el superhombre. Y el superhombre. Fíjense que él pone la idea del superhombre, podemos sacar esto de pantalla, y al mismo tiempo, antes, como parte de los postulados
de estos 4 principios que él enarbolara, habla de que Dios ha muerto. Y cuando presenta al superhombre en un libro que se llama Así hablaba Zaratustra, presenta un nombre, Zaratustra, que es la encarnación de un dios de los antiguos persas. Sí. Un detalle, Zaratustra no está hablando de Pepito o de Juanita, está hablando de la encarnación de un principio superior en la humanidad que él lo pone a todo el relato en lo que le va sucediendo a este personaje Zaratustra, que es lo mismo que representa para los antiguos persas, lo que representa para los cristianos Cristo, etcétera, etcétera, para los budistas Buda, etcétera, etcétera. Entonces aquí él va a hablar de que los seres humanos hemos matado a Dios. Se refiere al materialismo. Pero, ¿podemos matar algo que en esencia no es físico? ¿A qué se está refiriendo? Porque dice Dios ha muerto. Si decimos, y acá hay que entender la base psicológica que tenía Nietzsche, la base psicológica y espiritual y qué relación tiene con nosotros para reflexionar acerca de esto. De algún modo sí, cada uno de nosotros está matando a Dios. Si entendemos Dios como el principio de la vida, de lo invisible que rige todo lo visible. Ahora, lo invisible, la energía no muere nunca. Cuando decimos, esta persona ha muerto. Si tenemos una concepción de la vida donde solamente somos un cuerpo físico, cuando decimos que alguien ha muerto, no hay nada más. Claro. ¿No es cierto? Pero si tenemos una concepción de la vida diferente, cuando decimos tal persona ha muerto, nos referimos solamente a su cuerpo físico. En este sentido, cuando Nietzsche, siendo un metafísico, alguien que tiene una base trascendente y metafísica en su conciencia, y lo podemos ver a lo largo de toda su obra, dice Dios ha muerto, se refiere a que en los valores de la cultura, de la sociedad, de la política, de la economía, no hay ningún Dios ya. Está asesinado allí, pero el principio de Dios sigue vigente. Claro, sería en su forma externa, como su forma cultural. Física, cultural. Exactamente, a nivel de la cultura no se vive más de acuerdo a un principio trascendente o a principios trascendentes. Esto es lo que él está denunciando, gritando de algún modo y alertando del peligro de esto. Y dice que esto es un gran acontecimiento, muy importante, nos habla del fin de una época, se anticipa 150 años a lo que estamos viviendo hoy ya completamente total. Claro. De ahí que fue muy incomprendido, ¿no? Y parte lo sigue siendo. Fue muy incomprendido, pero también muy seguido, porque todos los pensadores que conformaron, hombres y mujeres, la masa crítica, se basaron en gran medida en las reflexiones y en las intuiciones de Nietzsche, que son, como lo definiera Carl Gustav Jung, que desarrolló mucho las ideas de Nietzsche, son intuiciones profundas del futuro de la humanidad, de finales del siglo XIX. Fue un profeta del siglo XX, del siglo XXI, de lo que estamos viviendo hoy, cuando leemos sus escritos, de los males y de los potenciales bienes, cuando anuncia el nuevo hombre, que es Zaratustra, que puede nacer en nosotros, Dios renacido en nosotros. Jung dice algo muy importante en relación a esto. ¿Podemos los seres humanos, esto lo enseñamos en uno de nuestros cursos el otro día y hablamos un poco de esto hoy aquí, necesita profundizarse. Cada uno de nosotros los seres humanos tiene su Olimpo, pero hoy es un Olimpo despojado de dioses. Olimpo sería un lugar donde ponemos aquello que es importante para nosotros y que consideramos superior, que de algún modo lo veneramos, lo adoramos. Exactamente. Nos guiamos por eso. Los dioses de la antigüedad, dice Jung, los antiguos dioses o Dios de la antigüedad,
han descendido del Olimpo, dice Jung magníficamente, y se han transformado en síntomas. Porque el individuo actual, en general, vivimos como si no existiera nada sagrado. La vida ha sido despojada de lo sagrado. Veamos un poco el esquema de Jung y ver a dónde han descendido los dioses. Los dioses han descendido, ¿sí? Están en el Olimpo y se han enterrado en lo profundo de la mente humana, en lo inconsciente personal y colectivo. Tenemos que sacarlos de ahí, cada uno de nosotros, volver a ayudar a que vuelva. Hay un mito nórdico, que es el mito del dios Baldur, o Balder, que habla justamente de esto. Es asesinado, Dios, se vuelve a repetir el mismo mito en la mitología nórdica. También está en el mito de Osiris, de los egipcios, es descuartizado y es enterrado y llevado al infierno, en este caso Balder, al Muspelheim, y de ahí tiene que ser rescatado. No se puede impedir que eso suceda, eso sucede, ya estamos ahí, eso ha sucedido. La vida espiritual ha quedado enterrada en el inconsciente. En el inconsciente no tenemos solamente lo negativo, el basural, lo reprimido. En el inconsciente, entre todo ese fango de represión, de conflictos, de sombra, está Dios, abriéndose paso. Y se expresa como síntomas. Es como la flor de loto que está en el fango, en el barro y quiere abrirse paso. Y cuando se abre paso, agita y mueve todo el fango, porque tiene que romper y abrirse paso por allí. Asimismo, dice Jung, los dioses del Olimpo, Júpiter, Saturno, los dioses, los antiguos dioses, Zeus, Cronos, se transforman hoy en síntomas, dice Jung, somatizaciones, problemas neuróticos, conflictos en las relaciones, problemas en la economía de inflación y deflación. ¿Qué son estos problemas en las economías si no son expresiones sintomáticas de los dioses ignorados, de la bondad ignorada, de la cooperación ignorada, de la compasión ignorada? Todo esto se expresa en nuestros problemas económicos y políticos, que no son más que síntomas del egoísmo humano en todos los niveles, de la falta de cooperación, de la falta de claridad, muchas cosas, no tienen nada que ver con una ideología y la otra. Y cuando decimos que cada uno tiene su Olimpo, cuando Jung habla de esto, no lo dice expresamente en estas palabras, pero esa es la idea fundamental, la médula de su idea. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué nos referimos? Que la idea de Dios, como decía Descartes, no puede ser suprimida. Adopte la forma externa que adopte, siempre está como molde de la experiencia, ¿no? Como modelo fundamental. Entonces, recorriendo todas las tradiciones, todas las culturas y luego a cada individuo, se encuentra que siempre hay algo que consideramos superior, por lo cual nos dejamos guiar, ya sea una divinidad como era en la antigüedad, hoy en día puede ser un factor de la sociedad, pero vivimos según eso. Bueno, obsérvenlo. Por ejemplo, ustedes que están viendo este material, reflexionen sobre esto. ¿Tienen creencias? Claro. Esto está también en las bases de las enseñanzas budistas. Observar las creencias que tenemos y trabajar en mejorarlas, en que sean más concordantes con los hechos de la vida. Observen, ¿no tienen creencias? ¿No creen todos ustedes que están viendo aquí y están compartiendo esta meditación con nosotros una creencia? ¿No creen en el amor? ¿No creen como lo más importante en el dinero? ¿No creen en el éxito como lo más importante? ¿No creen en las ideologías políticas, sea de un lado, sea del otro? ¿No creen en el budismo? ¿No creen en Jung? ¿No creen en algo?
no creen en nada. Y si no creen en nada, están creyendo en algo también. Yo creo que nada es verdad. Es un absolutismo que se te impone. ¿Es tan fácil dejar de creer eso? Decir a la persona, yo creo que Dios no existe, comprobame a Dios. ¿Podés dejar de pensar así nomás? ¿O te tiene dominado? Eso que nos domina, que nos mueve, es la creencia. Ahora, ¿puede el ser humano? Eso es Dios, para cada uno. Ahora, ¿puede esa imagen que tenemos, que nos domina, no concordar con la realidad para nada de la vida interior y exterior, con las leyes universales, con la naturaleza? Puede estar totalmente en contra. Y ahí empieza el sufrimiento, ahí empieza el sacrificio. Cuando Nietzsche hablaba de Dios, hablaba de principios superiores, trascendentes. Principios ordenadores, lo que Jung llama arquetipos en su psicología. No se refería a lo subjetivo de las ideologías o de las formas que pueden tomar las religiones en determinados momentos. Esto nos debería llevar a pensar, Dios no ha muerto, nunca puede morir. Nietzsche se refiere a otra cosa, se refiere en la forma externa, pero mientras haya vida en el universo, y no nos referimos solamente a vida física, en la forma que la podamos imaginar, mientras tengamos este cosmos, esta inteligencia trascendente, no robótica, Dios está en todo. Hoy tenemos un aporte muy importante para verificar la existencia de Dios. Muy importante. Uno son las ideas que estamos aquí difundiendo de Jung, de Carl Gustav Jung, como arquetipos de George Ivanovich Gurdjieff, pero además tenemos hoy modernamente la herramienta de la física cuántica, los descubrimientos a nivel subatómico de la física cuántica, donde se nos muestra ya que hay principios estructuradores. Claro. Algo en común que existe en todo. En todo. En todo lo manifiesto. Números, formas geométricas, estructuras, patrones. De eso hablará Jung. Qué importante es conocer esta idea y qué importante es ayudar cada vez a más personas a que entrenen su mente para ir comprobándolo. El trabajo que nosotros hacemos en la Escuela Aztlán es ayudar a entrenar la mente a que compruebe esto en sí mismo. Y cuando comprueba estas realidades en su mente, eso transforma sus acciones en la vida, transforma la relación que tenemos con todo, con la misma idea de Dios, con las mismas creencias. Hay creencias que son esclavizantes. Hoy podemos verlo. La esclavitud no se termina cuando la gente se le sacan las cadenas exteriores. La esclavitud la tenemos que terminar cada uno de nosotros, sacándonos las creencias, dejando las creencias que nos llevan a más violencia, a más competitividad, a más nihilismo, porque el nihilismo es una nueva religión. El escepticismo es una nueva religión. La no verdad es una nueva religión. ¿Cómo que no hay verdades? ¿A qué le llamamos verdad? Tendríamos que preguntarnos entonces primero. Se está atrapado en las neolenguas. Hoy se está atrapado en las neolenguas. Y al robotizar el lenguaje a tal nivel, el individuo no puede descubrir la esencia que se esconde, la intención detrás de las palabras. Por lo tanto, nos peleamos por conceptos que no comprendemos bien. Por ejemplo, la palabra Dios. Claro. Dios para cada persona es todo aquello que lo tiene y que lo mueve como sentido de su vida, aunque diga que no lo mueve nada. Si es el sexo, ese es su Dios. Si es el dinero, ese es su Dios.
Si es la ideología particular política, ese es su Dios, la fuerza más poderosa que nos mueve a cada uno de nosotros. Si es la ambición, ese es tu Dios. Eran los antiguos dioses del Olimpo que descienden, se entierran en lo inconsciente y hay que sacarlo a la luz para que se expresen de forma pura. El mito de la resurrección, la enseñanza de la resurrección, puede ser interpretado también así. Un renacer del principio espiritual. Tiene otros significados también, pero uno de ellos es ese. Y que se repiten muchas tradiciones. Se repiten muchas tradiciones. Está en Osiris también, que tiene Sí. que renacer o no. Sí. Y que tiene que ser rescatado para que pueda salir de allí. Ese principio superior. Es como en la flor de loto. Dijimos, la mitología nórdica también está y en muchos otros mitos. Del héroe solar que tiene que renacer. Eso puede renacer en nosotros mismos y por eso estamos difundiendo este conocimiento para ayudar a más personas a que renazca en sí mismo a través de todo un método. Porque alcanzar la conciencia plena, el mindfulness, requiere cierto trabajo a realizar. Para llegar a cualquier lugar necesito un camino. Sí. ¿O no? Toda la gente hoy lo acepta, hoy con los celulares y con el mapa Un mapa de cómo llegar. De cómo llegar a los lugares, ¿no es cierto? Bueno, hay un mapa cómo llegar a lo que podríamos llamar al verdadero Dios. Los que piensen que son dioses, bueno, es múltiple y es unitario, es ambas cosas a la misma vez, según una visión más trascendente. Tenemos el universo de lo múltiple que es sagrado. La estructura de la multiplicidad podríamos llamarlo, si queremos, dioses. Jung lo llamaba arquetipos. Y todo eso está reunido en una unidad, no están separados. Los dioses del Olimpo griego, en realidad había implícito un monoteísmo porque formaban parte de una unidad. ¿Cómo se llamaba esa unidad? El Olimpo. Hoy podríamos llamarlo a nivel de la física cuántica, el espacio. Hoy sería el espacio. Para el budismo es el vacío, que es pleno. Jung lo podríamos llamar el inconsciente colectivo, el Olimpo. Que hoy está inconsciente, no está allá, está en el interior de cada uno. Ya no sirve que lo sigamos proyectando afuera, inconscientemente. Sirve que lo descubramos cada uno dentro. Estamos en ese nuevo mito que cada uno podemos vivir. Y para eso estamos dando esta enseñanza desde la Escuela Aztlán, para ayudar a cada vez más personas que descubran ese nuevo mito, de una nueva época, de una nueva edad que va a crear un nuevo mundo. Nosotros tenemos que volver a darle vida a Dios en la vida de todos los días, en nuestra vida, en nuestro interior y en nuestra vida cotidiana. Podemos hacer que todo lo que toquemos no se convierta en oro, como el rey Midas, sino que se convierta en Dios, transformando todo en sagrado. Para reflexionar, queríamos traer esta enseñanza hoy para todos. Esperamos que les haya gustado. Los invitamos a estudiar con nosotros metódicamente y paso a paso el paso a esa otra conciencia, el paso a esa otra vida social, histórica, una vida con más paz, más armonía y con verdadero éxito, porque tenemos que replantearnos qué es el éxito. ¿No estaremos llamando éxito al fracaso? De eso también, acerca de eso también vamos juntos a reflexionar. Les dejamos la invitación entonces, ¿no? Sí, les dejamos aquí la invitación para despedirnos al nuevo curso de Mindfulness, donde desarrollamos todos estos temas con la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff, en el método práctico que enseñamos en nuestras clases aquí desde la Escuela Aztlán. Gracias y los esperamos la próxima. Adiós. Chau. Te invitamos
al curso de Mindfulness, según el método Aztlán y la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff y Ouspensky. Con 60 años de investigación, práctica y enseñanza de la sabiduría de todos los tiempos de la humanidad, el profesor León Azulay, filósofo, elaboró un sistema de prácticas basados en una nueva visión holística del ser humano y la vida, complementariamente con las enseñanzas de Carl Gustav Jung y George Ivanovich Gurdjieff. Su método de enseñanza se centra en que todos puedan acceder a una experiencia de otra conciencia de sí mismos. Otra conciencia, una conciencia distinta que la cotidiana de todos los días. Y al ir teniendo nuestras prácticas de esta conciencia plena, del mindfulness, tu vida se transforma, tu percepción se amplía y los errores que llevan al dolor y al sufrimiento pueden cambiarse. Todas las ideas y métodos que enseñamos en nuestras clases se orientan a que el participante pueda alcanzar un estado de atención plena en el presente, reduciendo hasta eliminar definitivamente la ansiedad del futuro y los conflictos del pasado. Abajo te vamos a compartir toda la información para que puedas participar de este curso. Gracias y te esperamos.